Muy buenas a todos, amantes de la tinta, yo soy Guru, como siempre, en otro videíto de Lorcana. Sí, señoras y señores, ya la que sería la segunda semana de los torneos del competitivo de la Season número 9 de Fable. ¿Y con quién? ¿Con qué viene conmigo? Por supuesto, las tabletas rústicas, sí, todas las tabletas rústicas que siempre tienen que estar el análisis objetivo para saber qué está pasando. Le tengo que vender el alma a Purple, le tengo que vender el alma a lo que sería Amatista. ¿Hay algún otro deck que yo pueda jugar? A mí que me gusta jugar contra, a mí que me gusta jugar agro. Pues bueno, para eso es este video, para mostrarte efectivamente a la estadística, al dato objetivo, qué decks la están ya dominando en la segunda semana de esta Season 9. Van a ver en el video que son muchas cosas interesantes, que si ya están jugando en sus torneos locales diferentes cosas. Es verdad que también se está mezclando Infinite. Hay algunos que dicen, no me gusta mucho cómo está Fable, prefiero jugar un rato Infinity. En fin, hay muchas cosas, también hay muchos decks. Así que los dejo totalmente invitados a ver la estadística y la tabla y gráficos rústicos para que ustedes también tomen sus propias decisiones. Es verdad que también, como siempre, junto con la segunda semana que ya tenemos más numeritos, más decks, también voy a traer los ganadores y perdedores y posibles contendientes, ¿cierto? Posibles sorpresas para las próximas semanas, para lo que sería la semana número 3 de Fable, además de un poco mi opinión personal sobre lo que está pasando, sobre lo que yo creo de esta nueva edición, esta nueva Season 9, que para algunos está ya causándole muchos problemas jugar a Core. Ya había dicho, ¿cierto?, que están prefiriendo por lo menos Infinite. En fin, no me alargo más porque el video está muy interesante. Hay muchos datos, muchas cosas que ustedes también pueden sacar en limpio. Pero como siempre les dejo invitado un like, suscribir, comentar, que me importa mucho que comenten. Eso está pero muy interesante. Y nada, como siempre ya los dejo invitados y nos vamos a las tablas. Nos vamos a las tablitas. Y comenzamos ya de manera pero muy interesante. Yo les dije, segunda semana ya me iban a empezar a hacer trabajar. Y cómo no, mostrándole el primer gráfico rústico que muestra la cantidad de apariciones por los decks que se vieron en la semana número 2. Y si se fijan, sí, demasiado aplastante la cantidad de Purple que se vieron 210 y ya después quizá por ahí en la mitad 133 Purple Steel Minrage. Después ya pasaremos a Amber Steel Agro. Después vendría lo que sería el Emerald Blue Control. Bastante interesante estos colores que se están colando cada vez más. Para después ya los Blue Steel Alice también decir presente. Y todos los demás decks ya se vieron bastante poco, ¿no? Como sería Red Purple con 24. Serían Emerald Amatista Tempo con 11. 23 Lima Limón Agro. 11 Emerald Steel Agro. 9 Navidad. 5 Ámbar Amatista Princesas. Y 9 Ruby Steel Challenger. Así que les dejo acá mis gráficos rústicos para que aprecien la verdadera... Es que de verdad no sé ni siquiera qué decir ante tremenda salvajada que está haciendo Purple en cantidad por lo menos de apariciones. Algo que lo habíamos comentado ya por lo menos en la primera semana, pero no creíamos que por lo menos se iba a ver de manera tan objetivamente aplastante. Así que la cantidad de Purples en primer lugar seguido después lo que sigue de Purple Steel Mint. Y por supuesto que tenemos que comenzar ya con la tablita rústica. Sí, miren qué lindo. Obviamente si ven el gráfico notaron que la tablita creció. Sí, señores y señores, creció la tablita. Alguna aparecieron unos decks. Aunque vamos a ver qué tanto ha sido la importancia. Y con importancia hablo de, por supuesto, tiene que ir primero mi tóxica, mi querida Blue Steel Alice con 40 apariciones, un top 8, un top 4. Una final, señores y señores, casi se dio la gloria eterna. Pero lamentablemente no fue así, logrando una eficacia del 7,5%. Sin embargo, hay que hablar, hay que decirlo, hay que hablar de la persona que llegó en ese segundo lugar. Estoy hablando de Isaías Barrera en el Enchanted Celebration SD GG's, que muestra un deck que de Alice no tiene mucho, ¿cierto? Lo habíamos comentado la semana pasada con un deck que era un poco más Minrage, más contra de Blue Steel. Y acá se ve, ¿cierto? No estamos jugando con la versión de Jasmine Chief, nada por el estilo, sino que gracias a Pickley podemos, y tipo por supuesto, podemos ir rampeando bastante rápido. Y si eso no es suficiente, también tienes Sail para que rápidamente puedas jugar tus cartas importantes, como puede ser la Tinkerbell, como puede ser Vincenzo, Santorini y obviamente Hades.
la inclusión de esta nueva Jasmine, que es muy interesante, que es 3/7. Es una carta muy buena porque tiene evasivo en tu turno, por supuesto, y puedes descartar una carta y gana +3 de Challenger por ese turno. Entonces está bastante interesante esa carta para combatir muchos decks. Cada vez se está agregando de más copias. Antes eran 2, ahora ya van por 3. También interesante este Robin Hood, que también gana evasivo 4/4 para lidiar con todos los decks, ¿no? Lidiar con los Dumbo, lidiar tanto con las versiones de Purple como las versiones de Purple Steel. Y Aurora, por supuesto, para proteger a tus bichos grandes, que no les pase absolutamente nada. Lo que me gusta de este deck, a diferencia de la semana pasada, es que tienen más removal pequeños, que en este caso sería Smash, que antes solamente tenía la patada, y el Smash me parece una muy buena carta. Interesante también la carta Beyond the Horizon, simplemente para darte un poquito más de sustain para tener cartitas en la mano. Así que felicitaciones a Isaías Barrera por traer un segundo lugar al querido Blue Steel. Pero también quiero destacar, obviamente, a este top 4, este Blue Steel, que este sí es versional y sí es la versión ahí. Si lo miran con Jasmine, juega a los Happy, juega un montón de bichitos pequeños de aliados para poder hacer, obviamente, en posibilidad Jasmine turno 2, después turno 3 Pickle, empezar a rampear, empezar a conseguir los mejores aliados para hacer ya la combinación, ¿cierto? Con esta Alice que le da support a todas tus criaturas y cuando tiene más 10 de fuerza a ella, puede lorear D5, es una brutalidad. Y junto con el Skarnua, por supuesto, sacrificas la Ali, robas 10 cartas, descartas 2, tiene mucho sustain de mano. Obviamente siempre juegas Vincenzo Santorini, Tinkerbell Hades para tener más sustain. Recordemos que tanto Vincenzo como Tinker son Ali, así que muy pero muy bien pensado. Y también juega este Lady Clock de Bodyguard con Guard, una 2/7 que aguanta un montón también para proteger, obviamente, a tu Jasmine y todos los bichos que quieras tú para que, obviamente, la estrategia de Blue Steel Alice siga funcionando. Así que felicitaciones a esta persona, Mib Morciorcana, puede ser, por su top 4 con el Blue Steel versión Alice. Y ya pasando al segundo deck, que la sigue rompiendo desde la primera semana, estoy hablando de Purple Steel Minrich, el segundo deck que se jugó más con 133 apariciones, logrando 2 top 8, top 4, una final y alzándose con la gloria eterna al menos una vez, logrando un 5,26% de eficacia. Y obviamente, si es que tenemos que hablar del campeón, obviamente tenemos que mostrar el deck que se llevó la gloria eterna. Recordemos que la final también de este CCS de la Lorcana Invitational Qualifier número 1 fue un mirror en el fondo, así que el segundo lugar que mostré en la tablita efectivamente fue el que llegó junto con Tiago, que se lleva el primer lugar con esta lista que está bastante interesante. Hablando de Purple Steel, habíamos dicho que estaba en la versión un poquito más full evasivos, una versión un poquito que está mezclando cosas para hacerle frente especialmente a Purple, que es el deck hoy por hoy para ganarle. Así que tiene bastante cosas interesantes que ya lo habíamos comentado. Lo que más me llama la atención, y quizá a muchos, es la inclusión, ¿cierto?, de Jafar en vez de Lilo. No se ven Lilos para combatir. Lo demás está bastante stock de lo que ya veíamos en otros Purple Steel. Lo habíamos dicho con el Guardián del Tesoro, que lo están cada vez incluyendo más por la cantidad de ilusiones que tiene en el campo. Entonces es bastante interesante de ir probando para poder tener sustain de mano. Y obviamente el Dumbo, que nos va a ayudar no solamente con el Genie gris, sino que también obviamente con el gris de Amatista, junto con la S, por supuesto, a él mismo. Así que una lista bastante interesante, obviamente bastante stock. Y felicitaciones a Tiago, que esto va a ser de los decks que más se verán sin duda en los próximos torneos y en las próximas semanas. Y continuando con el deck del momento, el antes amado y quizá ahora más odiado, querido Purple, que es una locura, ya lo dije en el gráfico, 210 apariciones y logrando 10 top 8, 6 top 4, una final y campeonando al menos una vez, solo una vez para 210 decks que se vieron a campeonar una vez, pero logrando una eficacia de un 8,57%, el querido Purple. Y si que hay que mostrar quién se ha llevado esa hazaña, exactamente es Edward Romero con este deck en la SD GG's Enchanted Celebration, que ya lo vemos un poquito más de lo mismo en cuanto a lo que es el Purple, ya cada vez se está asentando más, ¿no? En la Madame Mime Elefante, el TikTok que te ayuda también a lidiar con los evasivos, pero lo que más me gusta de esta carta, que lo había visto a mitad de semana por uno de nuestros queridos jugadores, George, de la tienda de Pulsar, este Second Start to Ride, que es cantar 10 y tú eliges Chosen Player
elige robar 5 cartas. Obviamente te la va a elegir a ti. Y si lo piensas bien, con una Madame Mim, un TikTok, ya puedes cantar fácilmente esos 10, porque recordemos que es un Sing Together, así que bastante interesante que se pueda montar para robar más cartas. Lo demás está más o menos stock. Recordemos con Basil, Rafiki, obviamente el orejón, que es brutal. Y todo lo demás más o menos es casi parecido a lo que nos tiene acostumbrado Burple. Así que felicitaciones a Eduardo Romero por llevarse este primer lugar. Pero también quería hablar, sí, de otro torneo pues bastante importante, 226 jugadores, el Link Open, que un Burple se llevó el segundo lugar. Y si lo vemos, también la lista está muy parecida, pero en vez de lo que sería el Rafiki, en este caso Doug Rice juega al Royal War por saber la cantidad de cartas que va a ir robando y un poquito de diferencia en las cantidades de las cartas y ese tipo de cosas. No juega Vision of the Future, que también es una carta que en el deck anterior es bastante interesante, pero se sigue marcando la tendencia, Se mantiene el Senko de Start to Ride como ya una carta bastante importante en lo que sería el Burple, reemplazando quizá un poco el Find the Skipper, a pesar que quizás Raid no está convencido al 100% y sigue jugando Find the Skippers, así que bastante interesante para mostrar otro tipo de lista, de otra variación del mismo Burple. Ajusta las bases de estos dos decks, por lo menos de más o menos cómo se va a ir moviendo el querido Burple. Y ya pasando a las viejas glorias, que bueno, lamentablemente se sigue dando las viejas glorias. Red Purple, que solo vio 24 apariciones, logró solo un top 8 y nada más, logrando una eficacia del 4,17%. La verdad es que Red Purple, lo siento, pero no están siendo los tiempos para ti. Y para seguir con los que sí están en un mejor momento, ¿cierto? Lo habíamos dicho en la season pasada, están en la gloria. Quizás en la primera semana de Fable no se estaban viendo demasiado, pero ya en esta segunda semana dijo, yo estoy muy presente también, porque el Amber Steel Agro tuvo 73 apariciones, logrando 5 top 8, 2 top 4 y alzándose con la gloria eterna al menos una vez, logrando un 10,96% de eficacia, algo bastante importante para lo que sería la estadística. ¿Y quién lo logró? Lo logró David Zahem, bueno, apellido impronunciable para mí, que se llevó el Ink Open, ganándole un Burple. Lo habíamos visto hace poquito, le había mostrado la lista que salió segundo, pues que le ganó un Amber Steel Agro, pero qué lista más bonita. Mira, si se fijan bien, jugando Aurora para hacer la combinación con Tiana, pero también con lo que podría ser la Blancanieves. Y esto también está de locurón. Lo demás también Daisy Dog, que está stock, Jim Deere para proteger efectivamente a tus criaturas junto con el príncipe. O sea, estamos sacando cartas de coste muy bajo para que con la Lady las podamos sacar rápidamente. Obviamente juegas la nueva bicha, ¿cierto? Nala, la 02, que va a ir loreando. Me gusta la inclusión de este bol, que a pesar que entra girado, algo puede ir sacando, ¿no? Especialmente cuando tienes Tiana en juego, cuando lo puedes proteger también con la Rapunzel Tower, o proteger simplemente con Jim Deere y The Prince para que no le puedan pegar. Además, recordemos que es un 0-4, o sea, aguanta bastante bien y lorea por 4, es una locura. Y me gusta la inclusión de Snow White porque no puede ser challengeado, o sea, hoy por hoy, en decks que no tengan, por ejemplo, cañones justamente o algún removal, como no puede ser challengeado, te empieza a molestar y lorear de 2, y eso es importante, especialmente en esta baraja que quieres ganar bastante rápido. Y me gusta la canción I Want Even In porque te devuelves cartas, ¿cierto?, de tu deck, lo cual también ayuda. Y obviamente Fire the Caños y Strange como removal. Así que una lista bastante interesante que tiene de todo. O sea, literal tiene de todo. Muchos bodyguard para proteger tus bichos. Bichos que van a ir al frente con todo. Muy buenos drops de turno 1 también, como esta inclusión de Aurora. Así que una lista bastante interesante que me gustaría, la verdad, testearla. Así que para todos los amantes del agro, tengo que conseguir las nalas, eso sí, pero para todos los amantes del agro, este deck está bastante interesante. Y recordemos que le ha ganado en la final a un Burple. Dato no menor para tenerlo en cuenta para más adelante. Y otro de los decks que se vio por lo menos la semana 1 es este Emerald Amatista Tempo, aunque no apareció tanto esta semana, logrando solamente 11 apariciones, pero a pesar que logró solo 11 apariciones, uno logró llevarse la gloria eterna, alzarse con la gloria eterna, logrando un 9,09% de eficacia. Y hay que hablar de este deck. Tempo, 8 Elephants, 8 elefantes en el Fable Fall by Lord Kenneth Fran, Clyde Howell, que se ha llevado el primer lugar. Increíble la lista que estamos viendo, una muy Tempo, lo habíamos dicho. Había que jugar estos colores, estaba muy interesante, había
cosas, se podían hacer cosas y esta persona, Clyde, dijo, sí, yo tengo un deck, yo tengo una idea y acá la reproduzco. Obviamente tiene cartas muy para empezar, como muy buen deck tempo. Puedes tener salidas rápidas con los Merfolk, pues un poquito más rápido, pero también tienes el sustain de Lois, el sustain de Madame Mim y obviamente tienes los diferentes evasivos que van a hacer combo con Dumbo. Además, como removal, obviamente tienes el Ground Lever y una carta bastante interesante de acción es They Never Come Back. O sea que no pueden colocarse Ready 12 de las criaturas si tú robas una carta. Algo bastante interesante para que no hagan challenge. Y otra carta, obviamente, que esto está interesante. Yo no lo veía en la inclusión de mi deck, pero bueno, es lo que consigues cuando necesitas cartas. Tenemos a Isma como para poder robar cartas, para tener más sustain de mano. Y obviamente lo que sería más removal, entre comillas, con pies, que sería Vela y Elsa, que nos va a ayudar a combatir tanto esclavos vacíos como mover daños para acabar con alguna criatura, al igual que la Madame Mim Elephant. Así que bastante interesante, literalmente 8 elefantes porque juega 4 Dombos, 4 Madame Mim Elephant y se alzó con la gloria eterna. Así que bastante interesante para aquellos amigos que están jugando este deck la temporada pasada. Pues nada, ahora parece que ya hay un deck que por lo menos logró un primer lugar, con lo cual podríamos decir estadísticamente que podría ser viable este deck. Quizás podamos cortar algunas cosas, cambiar una que otra carta, pero ya hay un antecedente. Y pasando a lo que sería la sorpresa de la semana, yo lo voy a colocar así como la sorpresa de la semana. A mí me llamó mucho la atención, por lo menos el Emerald Blue, antes llamado Code, ahora simplemente Control, con 43 apariciones, logrando 2 top 8, 3 top 4, una final y alzándose con la gloria eterna, logrando el mejor porcentaje de eficacia de este fin de semana, un 16,28%, de verdad, una locura, y el que se llevó el primer lugar en un mirror, además fue en un mirror, fue este querido de Lorca Trainer jugando este deck que la verdad tiene cosas entretenidas, además de todas las cosas de rampeo. Tiene por ejemplo esta Honey Lemon que cada vez que tienes a un Floodborn, si es que fue shifteado, tú puedes levantarle un carácter oponente a la mano y para eso tienes obviamente lo que sería Clarabelle, que es Floodborn, ¿cierto? Tienes a Baymax, que también te puede hacer ese juego. También tienes a la querida Jasmine, entonces ahí se justifica un poquito. Ya tienes por lo menos 10 cartas que hacen juego con la Honey Lemon, así que bastante interesante con el Chief. Y además, por supuesto, juegas todas las demás cartas que te van a ayudar a mantener a raya el campo, como puede ser Modern Know the Best, You're Welcome, Hufflepuff and Wuzzles. Y la combinación que a mí me encanta, que también la vi en la versión local de nuestro querido integrante del Team Pulsar, Mateo, es Head and Hell High y Under the Sea. O sea, no hay nada mejor que bajarle 3 de fuerza a absolutamente todas las criaturas y después tirar un Under the Sea. O sea, una combinación bastante interesante, que el cual puedes hacer un Sync Together, por supuesto, por 6 y después metes el Under the Sea. O sea, una combinación que es un barre mesa completamente y por eso ya esta versión y estos colores es lo más control que quizás puedas encontrar. Además que también juegan Ventuma igual, o sea, algo bastante increíble. Y lo que podría ser Honey Lemon, entre comillas, lo más parecido a una musa, ¿no? Que cuando cantas le subes las cartas, los caracteres a la mano. Así que una lista bastante interesante. Yo llamo a todos los jugadores que les gusta más el control a probar esta lista, a jugarla, a ver qué tal se va asentando, porque yo lo veo como realmente como uno de los ganadores importantes, una de las sorpresas importantes esta semana. Pero también tengo que incluir que de todos esos porcentajes, ¿cierto? Un top 4 de este mismo deck de Zafiro Esmeralda al querido Jeremy Bertrioni, que se lució logrando un top 4 en el CCS, este torneo que albergó 448 jugadores, con una versión un poquito más clásica, no juega como tantas locura, ¿cierto? Con tanto chip de Floodborn, pero sí juega también, obviamente, el chip de Basil, que nos va a ayudar, ¿cierto? Que durante tu turno, cada vez que colocas una carta en el Tinter, tú puedes pagar una para que el oponente descarte una carta. O sea, mantenerle también varias cosas variadas de control. Obviamente juega los John Silver, lo que sería el Basil por 7, la Clarabelle, que obviamente siempre tiene que estar. Y por supuesto también lee Bartrioni, que hay que hacer esto, hay que hacer esta combinación de Head, Hell High y Under the Sea, que es la mayor posibilidad para poder limpiarle la mesa a todos los decks hoy por hoy. Recordemos que además tanto en Purple tanto como en Purple Steel, y para qué hablar de Ámbar Estilagro, las criaturas no pegan tanto, o sea, no tienen tanta fuerza, entonces
básicamente con un -3 y con un Under the Sea le llevas todas esas cartitas al fondo de su biblioteca. Así que una lista bastante interesante, una variación de lo que ya se podría estar viendo los Emerald Blue. Igual, además, en Index hay varios torneos donde estos decks se lucieron, ya lo había nombrado, haciendo top 8, haciendo top 4, así que un deck que hay que ponerle un poquito de ojo, porque si viene un poquito lento al principio, si sale y te rampea bastante rápido, sí que te puede causar bastante extra. Así que felicitaciones a Jenny Bartrioni por lograr ese top 4 y junto con Lorca Trainer traer a Emerald Blue Control a lo más alto y posiblemente quizás lo veamos más, quizás lo veamos más en las semanas. Bueno, y ya pasando a lo que sería nuestro querido Lima Limón Agro, bautizado también como Lima Limón Dogs, por ahí, que tuvo 23 apariciones y solo logró llegar a la final, o sea, casi se sacó la gloria eterna, logrando un 4,35% de eficacia. Y no quería ser menos. Y este deck yo lo jugué la semana pasada, pero no esta versión que nos muestra el querido de Dylan Duke, que juega una versión bastante interesante de los perritos mezclado con un poquito de control en mesa. ¿Por qué? Porque tenemos este muñequito, este peluchito, el Scrum, que tú puedes girar un carácter y eliges a otro carácter para que tenga -2 hasta el inicio del próximo turno. Simplemente juegas este bicho y vas bajándole la fuerza para después jugar Under the Sea y tirarle todo para abajo. Así que bastante interesante ir girando a tus criaturas. Si es que tienes al menos 2 o 3 de estos muñequitos, un Under the Sea bien puesto puede causar bastantes estragos. Lo demás es ir loreando bastante rápido, obviamente con las diferentes versiones de Lady, las versiones diferentes de Trump y obviamente a nuestro querido Bobby Simuruski, que nos va a ayudar un poquito a robar y descartar junto con un Improvise que también nos va a dar robo de carta. Una lista bastante interesante que se ha llevado el segundo lugar. Yo la verdad es que no veía tan cercano a lo que podía hacer el Under Sea con el Scrum, pero le dio bastante dividendos a Tilón, así que los felicitamos por traer una nueva versión mejorada quizás de lo que sería el Lima Limón Dogs Agro. Y ya por último, los últimos 4 decks, que sí, me alegro que la tabla se haya vuelto un poquito más grande, un poquito más variada, pero la verdad es que no consideraron absolutamente nada. Y estoy hablando del Emerald Steel Agro con 11 apariciones, no logrando absolutamente nada. Lo mismo que el deck de Navidad de Powerline con 9 apariciones, después con lo que sería el Ámbar Amatista Princesas, que con 5 apariciones no logró nada, y por último el Ruby Steel Muchu Challenger, que tampoco, 9 apariciones y no logró absolutamente nada. Una lástima, porque estos decks, yo lo había comentado dentro del todo, me hubiera gustado que hubieran aparecido un poquito más. Se veía muy bien lo que era la combinación de Powerline, se veía muy bien posicionar lo que podía ser un Ruby Steel Challenger. Lamento que dentro de todos estos decks no pueden brillar debido a que están demasiado fuertes lo que sería el Purple Steel Minrage y otros decks que quizás en la categoría de agro, la categoría de Minrage son mucho mejores o más optimizados que esos decks. Pero bueno, por lo menos alcanzaron a salir en mi tablita rústica para que por lo menos algún valiente diga, bueno, por lo menos aparecieron, significa que existe el deck y por lo menos puede participar. Ya de ahí la eficacia es otra cosa. Y con ello, por supuesto, pasamos a lo que sería el gráfico número 2 de esta semana número 2. Y como podemos ver, obviamente, si teníamos una cantidad absurda de apariciones de Purple, obviamente la primera que iba a lograr más apariciones en el top 8 es ese deck, efectivamente con 18 apariciones, pero después, interesante porque a pesar que Purple Steel Minrage fue el segundo deck más jugado de la semana, solo logró cosechar 7 top 8, al igual de que el Emerald Blue Control, que logrando 43 apariciones logró la misma cantidad de tops 8 este fin de semana. Y un poquito más por arriba, 8 apariciones en los top 8 del Ámbar Steel Agro. Por lo demás también apareció por ahí lo que sería el Blue Steel Alice con 3 y por lo menos con alguna aparición lo que sería Red Purple, Emerald Amatista Tempo y lo que sería el Lima Limón Agro. Así que si lo podemos ver, algo bastante interesante que puede traer varias consecuencias, ¿no? Algunos pueden preocuparse, algunos pueden verlo con un poco más de esperanza. Por mi lado, la cantidad de Purple está siendo, la verdad, bastante absurda y ya, por lo menos, creo que se están enfocando todos los decks a ganarle a Purple, o sea, a fabricar barajas lo suficientemente fuertes para poder vencer al que está siendo el rey de este meta de la season número 9. Y así es como llegamos a mi parte favorita, sí, los ganadores y perdedores de esta semana.
aunque ya es semana 2, también es un poco early, así que simplemente ustedes ya sabrán que los grandes ganadores de esta semana obviamente es Purple con lo que sería, sí señores y señores, lo tengo que colocar acá, el Emerald Blue Control. Yo los voy a colocar ahí en posición, los más arriba, el Purple con esta versión de Emerald Blue Control, porque la verdad es que fue el deck que tuvo el mejor porcentaje de eficacia y fue una sorpresa de la semana y le fue bien. Fue una sorpresa que además gustó. Así que Purple y esta versión Control de Blue Coat se quedan arriba. Después ya dentro de los ganadores, pero ya más medio, obviamente va a tener el Amber Steel Agro, el Purple Steel Minrage, y de lo que yo quería colocar también lo voy a colocar, aunque a mí me parece un poquito más de lo que podrían ser las sorpresas para la semana, sería el Emerald Amatista Tempo, pero lo voy a colocar porque se alzó con la Gloria Eterna, así que también dentro de los ganadores. Y obviamente dentro de lo que serían las sorpresas, lo que pueden ser los posibles contendientes, voy a tener a Blue Steel Alice. Voy a posicionar lo que sería Lima Limonagro, que yo creo que quizás otras versiones sí pueden llegar a ser bastante buenas para que puedan por lo menos alzarse con la gloria eterna alguna vez. Yo lo voy a colocar ahí al Blue Steel Ali o Blue Steel Minrage, ¿cierto? Lo que vaya saliendo de Blue Steel con el Lima Limón Agro. Y obviamente dentro de los perdedores tenemos todos los demás decks, ¿no? A Red Purple, tenemos a Emerald Steel Agro, Navidad Powerline, Amatista Princess y obviamente Challenger. Unos decks que lamentablemente aún no levantan cabeza, aún no se encuentra una versión mucho mejor de quizá de la que ya se están viendo esta semana número 2. Vamos a ver si ya la semana número 3 me caía en la boca y pueden aparecer en lo que sería estas versiones, ¿no? Estas versiones de la semana número 3 para seguir subiendo y escalando en la tablita Rusty. Y ahora simplemente quería dejar, obviamente, porque me dijeron, Google, oye, ¿qué opinas? ¿Qué tal lo ves? Porque tú que sacas estadísticas, que ves muchos puntos, que ves la eficacia, que ves bla, 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 bla. ¿Qué te parece lo que estamos viendo en el set de número 9, el set de Facebook? Y bueno, la verdad es que a mí me llama mucho la atención, o sea, lo teníamos pensado, yo sabía que dentro de los decks que se iban a quedar fuertes iba a ser Purple, otro y Purple Steel, o muchas cosas con Steel, ¿no? Yo pensaba que también iba a estar un poco más fuerte Amber Steel Agro, puede ser que ahora está así, está ascendiendo. Y la verdad es que no sé si es algo, hay mucha gente que ya dice deberían anunciar baneo, deberían anunciar restricciones, que de verdad estaban un poco nerviosos con la cantidad absurda y casi imbatible del Purple, pero la verdad es que esta semana, si yo veo estadísticamente hablando, sí, Purple apareció un montón de veces, estuvo en top 8 y todo, pero no campeonó absolutamente todo. Yo recuerdo que habíamos Season, recordémosla, de Rebesisu, que literal se llevaba de los 7 campeonatos que se veían el fin de semana, se llevaba 4, se llevaba 3, que era una cantidad muy grande y le queda muy poco para los otros decks que se llevan casi todos los top 8. O sea, recordemos por favor, a veces la gente tiene un poco de amnesia, ¿no? En ese sentido de que se le olvida que hubieron decks que fueron muy predominantes en su momento y ahí sí se justifica el ban. Por ahora yo veo que el meta obviamente es más fácil estas primeras semanas, lo había dicho en el video anterior, sacar decks Purple Steel Minrage, que es lo más comfort, ¿no? Es lo más facilito, lo más que tú podrías decir, no, o sea, estos son decks que funcionan, que tienen buena eficacia y les va a ir bien, efectivamente les va bien. Pero eso no significa que los otros decks empiecen a alzarse, mire. Ya vimos un Amber Steel Agro que campeonó, vimos lo que sería el Blue Coat Control también que campeonó, hasta un Tempo campeonó. O sea, hay decks que son bastante interesantes, que están rompiendo, que están provocando esta ruptura, que le están venciendo incluso en finales a Purple. Así que yo por ahora no me asustaría tanto, yo vería por lo menos quizás ya con un mes en Fable que podríamos decir, oh sí, al Purple hay que banearle esto, hay que hacerle esto, o al Purple Steel hay que hacerle esto. Por ahora no lo veo tan mega hiper sano tampoco, pero lo veo con cautela. No lo veo una cosa para desesperarse aún, como si fue en su tiempo lo que era Blue Steel Items con RB Sisu. Ya esa época ya sí que era muy devastadora y muy gatillante la cantidad de absurda que habían solamente esos dos decks. Por ahora está existiendo sí una predominancia de dos decks, pero por ahí están de a poco asomando la cabeza diferentes decks que quizás con esta estadística, con los diferentes campeonatos, la gente puede decir, bueno, yo que me gustaba jugar Control, voy a probar esta versión de Blue Coat Control, por ejemplo. O yo que a mí me gusta jugar agro, bueno, voy a volver a este Amber Steel Agro porque parece que ya se están encontrando listas bastante buenas. Así que
Por ahora yo me lo tomaría con cautela, no es algo, pienso yo, para preocuparse en demasía, pero ya lo veremos en las próximas semanas. Tremendo, como siempre, mucha información, muchas cosas que sacar en limpio, tanto en los gráficos, la estadística y todo lo que puede ser lo objetivo para mostrarles qué es lo que está dominando, Dios mío, en lo que sería la semana 2. Les venderé el alma a Burp, seré otro de que también les vende toda su alma a lo que sería el amatista. Eso está por verse. Puede ser que por ahí opte a un Blue Sea Alice. Pero ya saben, ya vieron el video. ¿Quieres jugar contra? ¿Tú quieres jugar agro? Pues este es tu momento, incluso tempo, porque ya están saliendo decks que están venciendo a lo que sería el Purple Steel Purple. Así que tranquilidad, tranquilidad, como dije también en mi opinión personal, hay que mirarlo con cautela. Han habido tiempos peores, así que con mucha tranquilidad. Recordemos que también tenemos diferentes eventos de Infinity en sus tiendas locales. Siempre apoye sus tiendas locales, no se olvide. Así que nada, yo ya me voy despidiendo. Como siempre, Guru en Ojo con la Tinta. Ya traeremos más videitos, ya traeremos más cositas para enseñarles por ahí. Quizá algún gameplay en Tabletop. Ahí lo vamos a estar intentando gestionar. Pero si no, por mientras yo solamente les digo muchas gracias por siempre el cariño, los comentarios, los likes y las suscripciones. Ya nos veremos en otro video. Como siempre, bless y se me cuidan. Chao, chao.